Diversas reacciones causó el nuevo mapa de límites peruano que establece la frontera terrestre con Chile en el punto Concordia. Desde el gobierno de Ollanta Humala acusan a Chile de pretender desconocer el tratado de 1929 e incluso abrieron la posibilidad de recurrir al presidente de Estados Unidos, en este caso Barack Obama, para que haga una eventual mediación. Claro, Chile por su parte presentó un proyecto de acuerdo en rechazo a los nuevos límites establecidos por el país vecino. Ahondamos al respecto con la experta en Derecho Internacional, Jimena Fuentes. Gracias por estar con nosotros, profesora. Hola, ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se explica que, 4 meses o 5 meses después de conocido el fallo de La Haya, cuando se suponía que estaban todos los asuntos terminados, nuevamente estemos hablando, en una discusión que parece ir subiendo de tono también, de otro conflicto con Perú? ¿Qué pasó? Bueno, si ustedes recuerdan, este tema surgió inmediatamente después del fallo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que ya hubo interpretaciones de Perú, de Chile, sobre el tema del triángulo terrestre? Es decir, desde dónde comienza o termina la frontera terrestre. Así que esto ya lo sabíamos desde enero de 2014. O sea, ahora se concreta cuando publican el mapa oficial allá en Perú, nada más. Sí, y efectivamente hubo otra acción, que fue el cambio de la ley de líneas de base de Perú, en que también ya hacía una reserva, podríamos decir, de que si bien el límite marítimo comienza en el punto de baja mar del paralelo que pasa por el hito 1, el límite terrestre termina, dicen los peruanos, en el famoso punto Concordia, sí, que estaría más al sur que el hito 1. Ahora, yo suponía que, porque si bien es cierto, este tema sale a los pocos días después de conocido el fallo de La Haya, yo suponía que en las mesas técnicas, en los trabajos que se iban a realizar en conjunto entre ambos países para ver cómo se implementaba el fallo de La Haya, este iba a ser uno de los puntos que también podría haber quedado más o menos acordado. Es que no podía surgir en esa instancia, ya, porque el propio fallo del 27 de enero de 2014 es bien claro en señalar que este tema, el inicio del límite terrestre, no estaba ni en la competencia de la Corte, ni le fue preguntado, ni le fue sometido, y que por lo tanto la Corte no se iba a pronunciar sobre ese punto. Jimena, si no le fue pronunciado y no fue sometido a su conocimiento, uno imagina que porque no era controvertido. Si no era controvertido y el tratado tiene ya sus buenos años, 1929 a la fecha, ¿cómo se ha venido haciendo? ¿Qué es lo que se ha venido diciendo desde ese tratado hasta hoy respecto de ese punto, de dónde comienza la línea a la tierra? Bueno, durante todo el caso, durante todo el procedimiento ante la Corte, este fue un punto bastante, podríamos decir, controvertido. Habían dos posiciones distintas de las partes. Ahora, y eso tiene una razón estratégica. Estratégica es la estrategia de Perú. De hecho, si uno mira la historia de este tema, en 1929 no hubo ni un problema sobre este asunto, en el 30 tampoco, ni en el 40, ni en el 50. Cuando surge, es bastante nuevo. Surge por ahí por el año 2000. Porque fue parte de la estrategia de Perú para debilitar el paralelo del hito 1. Entonces el argumento peruano era más o menos el que sigue. Perú jamás habría consentido, esto es lo que dijeron incluso en el caso, en los alegatos orales, en los instrumentos escritos, Perú jamás habría consentido en el paralelo del hito 1. ¿Por qué? Porque el hito 1 no es el punto final de la frontera terrestre y la lógica indica, dijeron los peruanos, que el límite marítimo se tiene que unir con el límite terrestre. Esa fue la estrategia que idearon. Entonces, su conducta desde el año 29 hasta el 2000 fue siempre aceptar el hito 1. De hecho, hay cosas bien interesantes. Su propia legislación siempre reconoció que el límite sur-oeste de Perú era el hito 1. De hecho, la ley de Tacna, que establecía la delimitación de la provincia de Tacna, señala límite suroeste, hito 1. Es bien indicativo que esa ley la cambiaron el día siguiente de presentar la demanda. Ahora, Jimena, la justicia divina podrá ser justicia pura, ¿no?, en términos absolutos, pero la justicia de los hombres tiene que tener algunas consideraciones prácticas. Hablemos de lo práctico. Se trata de un pedazo de terreno bastante chico, y litigar sobre esto tiene un costo enorme. Uno tendría que por lo menos poner en la balanza si es más caro el pedazo de tierra y la señal política y estratégica versus lo que cuesta llevar un caso a la Corte. ¿Es posible pensar que esto eventualmente llegue en el corto o mediano plazo a La Haya como un nuevo conflicto limítrofe, en este caso terrestre? Ahora, ¿qué se ha dicho? Efectivamente, el Tratado del 29 señala que está esta posibilidad de que cualquier controversia que surja del tratado sea resuelto por el presidente de Estados Unidos. Siempre que él acepte. Ya, siempre que él acepte, obviamente. Cualquier árbitro tiene que primero aceptar. Ahora, hay otras alternativas.
las partes siempre pueden solucionar esto de otra manera, por acuerdo entre ellas, ¿ya? Aquí el sentido común indicaría que las partes deberían solucionar esto por acuerdo, en vista de lo pequeño que es el terreno, por ¿verdad? Ejemplo, por negociación directa entre ellos. Por ejemplo, Jimena, ¿existe la posibilidad eventualmente de dividir en 2 subtriangulitos? A ver, una negociación siempre puede resultar en cualquier cosa que las partes acepten, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo veo que hay una postura muy intransigente de parte de Perú, porque seguir, ¿verdad?, insistiendo en este tema llama a que uno se cuestione cuáles son las razones por las cuales realmente lo hacen. Muchas veces los problemas territoriales, hay cuestiones sociales, hay cuestiones económicas, porque hay grandes recursos, etcétera. En este caso, salvo el honor y la soberanía, ¿verdad?, que son muy importantes, pero en términos prácticos, ¿cuál es la razón por la cual Perú sigue abriendo este punto? Que es costa seca, además, porque si fuese territorio peruano no tendría acceso al mar directamente desde ese Exactamente, territorio. ¿Por qué? Y esto lo dice también la Corte. Si quieres, vamos a ver el mapa, ¿te parece, Perfecto. Jimena? Ahí está precisamente. Esto lo dice bien claro la Corte, ¿no? El límite marítimo es el paralelo del hito que pasa por el hito 1. Sí. ¿Dónde comienza a medirse las 200 millas? Desde el punto de intersección de ese paralelo con el punto de baja mar. Perfecto. ¿Ya? Ok. Entonces, supongamos que tuviera razón, o que alguien le encontrara razón a Perú, y que el límite terrestre terminara ahí más al sur del hito 1. Ese terreno no tendría proyección de 200 millas. Claro. ¿Ya? Claro. En ese sentido se habla de costa seca. Y a mí me gustaría recordar una cosa y recordárselo a Perú, ¿ya? Porque yo creo que este es un muy buen argumento chileno. ¿Qué es lo que había dicho Perú en el caso? Perú jamás habría consentido en un límite marítimo, en un paralelo, ¿verdad?, que no comenzara en el punto en que termina la frontera terrestre. Claro. ¿Ya? ¿Qué le dijo la Corte? La Corte dijo, ¿sabe qué? Perú sí consintió. Esa fue la resolución de la Corte. Perú sí consintió en un paralelo, en el paralelo del hito 1, por lo menos por el primer segmento del límite, que son 80 millas. Por lo tanto, con eso se cae el argumento peruano, porque ellos quieren decir que sí consintieron. ¿Y por qué consintieron? ¿Por qué consintieron en el paralelo del hito 1? Porque cuando consintieron en el paralelo del hito 1 en 1952-54, que es más o menos donde lo pone la Corte, todo el mundo pensó que el hito 1 era el último punto final y que este paralelo entonces se, por así decir, se vinculaba con ese hito 1. Jimena, Eso es. Jimena, ¿qué tan grave es lo que está haciendo Perú? A ver, Desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas, por sí, supuesto. yo creo que muestra una voluntad por no querer cerrar los temas, a pesar de que su propio canciller y su propio agente en la Corte dijo, este es el último punto que tenemos de controversia con Chile. Entonces, ¿qué pasa? Que no se quiere cerrar. Entonces, la pregunta obvia que cualquiera se puede hacer es, entonces, ¿cuáles son los beneficios para Perú de mantener un tema abierto con Chile? Sí. Chile tiene toda la disposición, ¿verdad?, de entrar en otra fase con Perú, y por eso el cumplimiento del fallo fue rapidísimo, ¿verdad? Inmediatamente se iniciaron las mediciones, etcétera. Entonces Chile ha demostrado muy buena voluntad. A Chile le conviene también dejar esto cerrado pronto. Es decir, es que a dos países vecinos siempre les conviene ser amigos y tener una relación productiva. Entonces la pregunta es, ¿por qué a Perú no le conviene o no quiere tener una relación productiva con Chile? Jimena, muchísimas gracias por haber venido para ir aclarando y despejando algunas dudas en esta discusión. Y si esto sigue, vamos a tener que seguir continuar, invitándola. Vamos a tenerla más adelante probablemente. Muchas gracias. Ok, Jimena. gracias a ustedes. Gracias, Chao. Jimena. Chao.